La Ciudad de México despertaba con su típico caos. Bocinazos, vendedores ambulantes, una neblina de smog y el aroma inconfundible de comida callejera que se mezclaba con el de la gasolina y el estrés colectivo. En medio de la avenida Insurgentes, mientras los primeros rayos del sol atravesaban los edificios de concreto, un auto negro de lujo se detenía en seco. Adentro, un hombre alto, moreno, con el rostro cincelado por los dioses del Olimpo financiero, miraba su reloj suizo con desesperación. Miguel Santillán del Valle, heredero del emporio inmobiliario del Valle en Asociados, odiaba llegar tarde, odiaba el tráfico, y más que nada, odiaba la comida callejera. Bajó del auto con el ceño fruncido, impecablemente vestido con un traje azul marino hecho a la medida. Caminó con pasos firmes sobre la banqueta, cuando un aroma picante y profundamente tentador lo golpeó en la cara como una bofetada emocional. Provenía de un carrito de tacos que, para su desgracia, estaba colocado justo frente a su edificio corporativo. Torció la boca con desprecio. La escena era vulgar. Gente riendo, salsa goteando, tortillas chisporroteando en una plancha caliente. Abominable. Y fue en ese preciso instante, entre vapor, grasa y risas populares, que el destino se burló de él. Resbaló con una cáscara de limón. Su cuerpo elegante cayó hacia adelante, con torpeza y una dignidad herida, directo al carrito de tacos. La multitud se congeló. El silencio fue tan espeso como la salsa de chipotle. Una carcajada rompió el momento. No era cualquier risa. Era una risa insolente, clara y filosa como navaja, que venía detrás del carrito. María Fernanda Ramírez, vendedora de tacos, ojos verdes como nopales mojados por la lluvia y melena dorada recogida en una trenza rebelde, observaba la escena con una ceja arqueada. Ella no se sorprendía por nada. Había visto de todo en esa esquina: peleas, propuestas de matrimonio, e incluso a un perro callejero aprender a hacer sentadillas por un taco de suadero. Pero un millonario cayendo de cara en su puesto era un debut inesperado. Miguel se incorporó con dificultad, sacudiéndose el traje, cubierto de cebolla, cilantro y algo que parecía ser salsa de habanero. Su rostro, normalmente helado, ardía de furia. Ella le ofreció una servilleta con total naturalidad, como si se tratara de un cliente más. Él no dijo nada, solo la miró con esos ojos color miel que no solían pestañear ante nadie, y sin embargo, parpadearon 2 veces seguidas. El tráfico seguía su sinfonía, los clientes volvían a reír, y Miguel, humillado pero sin entender por qué no podía apartar la vista de esa mujer de ojos verdes, decidió que, por el momento, no presentaría ninguna queja formal. Ni siquiera sabía qué había pasado, cómo podía odiar tanto una esquina, y al mismo tiempo sentir que algo muy profundo había comenzado a moverse dentro de sí. Ella volvió a su plancha, con un leve gesto de indiferencia. Él se quedó allí, con el corazón latiendo fuera de su zona de confort, sin saber que acababa de caer, no solo sobre un carrito de tacos, sino también en una historia que lo transformaría para siempre. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. La mañana siguiente, amaneció más ruidosa de lo habitual en la Ciudad de México. Entre el caos de claxones y vendedores gritando ofertas, en un lujoso penthouse de la colonia Polanco, Miguel Santillán del Valle observaba su traje favorito colgado en la puerta del armario. Aún tenía una mancha de salsa que ni el mejor tintorero había podido remover. Una mancha que lo perseguía como una sombra burlona. Recordar el incidente del día anterior lo hacía fruncir los labios. Él, que había cerrado contratos multimillonarios en 3 idiomas, reducido a una burla viral por caer en un carrito de tacos. Pero había algo más que lo inquietaba. No era solo la vergüenza pública, era ella, María Fernanda. Había algo en su risa. No era como las carcajadas falsas que escuchaba en los cócteles elitistas o en las reuniones con inversionistas. Era auténtica, irreverente,
como si se burlara no solo de él, mas de todo o mundo. Y eso, por alguna razón, le había provocado una sensación incómodamente placentera. Tomó su reloj, se ajustó el nudo de la corbata con precisión quirúrgica y salió. Tenía una reunión importante, pero algo lo llevó, sin que lo razonara del todo, a dar un pequeño desvío en su ruta habitual. El chofer lo miró por el retrovisor con extrañeza. No cuestionó. Los ricos, pensó, siempre tienen caprichos extraños. A las 8:37 a.m., el auto se detuvo frente al mismo puesto de tacos. El ambiente era exactamente igual. El humo saliendo de la plancha, el vapor de las ollas, el aroma a carne sazonada y tortillas calientes. Y ahí estaba ella, como si nunca hubiera dejado ese lugar. Recogía cebollas con manos rápidas, giraba tortillas con la precisión de una bailarina y lanzaba órdenes con voz firme. Miguel no bajó de inmediato. Se quedó observando desde la ventanilla polarizada, como si mirarla de frente fuera a admitir algo para lo que todavía no estaba listo. Pero tras unos segundos, abrió la puerta con una decisión repentina. María Fernanda lo vio venir. No cambió la expresión, ni una sonrisa, ni una burla, nada. Lo trató como a cualquier otro cliente. ¿De qué los quiere?, preguntó con voz neutral, mientras colocaba más carne sobre la plancha. Miguel titubeó. Sus ojos recorrieron el menú pintado a mano con letras rojas. Pastor, bistec, suadero, chorizo. Todo tan ajeno a su mundo como lo era el amor. Uno, de pastor, por favor, dijo al fin, y su voz le pareció ajena incluso a él mismo. María Fernanda asintió y comenzó a prepararlo. Miguel se quedó de pie, incómodo, como si temiera que otro accidente arruinara su imagen de poder. Cuando le entregó el taco, sus dedos rozaron los de ella apenas un instante. Fue fugaz, pero suficiente para encender una chispa eléctrica entre ambos. Él mordió el taco, y entonces sucedió. El sabor lo golpeó como un recuerdo de infancia. Dulce, picante, jugoso, con una acidez de piña perfectamente equilibrada. Sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo era posible que algo tan simple tuviera tanto poder? Su cerebro, entrenado para cifras e investimentos, no podía calcular lo que su corazón acababa de experimentar. Ella lo observaba con el rabillo del ojo. No necesitaba decir nada. Sabía que ese taco hablaba por sí solo. Era su venganza silenciosa. Una cucharada de dignidad servida con tortilla doble. Miguel terminó en silencio, limpió sus labios con una servilleta y dejó un billete de denominación absurda. María Fernanda lo miró, tomó el dinero y lo colocó en un frasco con una etiqueta que decía «Propinas y viajes a Cancún». Luego, sin mirarlo, dijo con total serenidad, «Aquí no vendemos milagros, no más tacos», y siguió atendiendo. Miguel se alejó, sin mirar atrás, con el sabor aún en los labios y algo más incómodo aún, palpitando en el pecho. No era hambre, era otra cosa, algo parecido a la curiosidad, o quizás al deseo. El tercer día amaneció con una neblina ligera cubriendo la ciudad, como si el cielo también guardara secretos. En lo alto de un edificio corporativo con vista al Ángel de la Independencia, Miguel Santillán del Valle estaba parado frente al espejo de su baño, pero no se miraba a sí mismo. Se estudiaba como quien examina una grieta nueva en una obra maestra. Había algo extraño en él, algo que no lograba identificar, pero que se manifestaba en gestos imperceptibles. Una pausa más larga al anudar la corbata, una sonrisa apenas insinuada mientras recordaba aquella frase insolente: «Aquí no vendemos milagros, no más tacos». Intentó enfocarse en su agenda. 3 reuniones clave, una videollamada con inversores de Hong Kong, una presentación de proyecto millonario. Todo lo que siempre lo había hecho sentir en control. Sin embargo, al salir del edificio, una voz dentro de él lo empujó a tomar otro desvío. Un desvío que lo llevaría no a un destino, sino a una esquina. Para no ser reconocido, bajó del coche usando una gorra de los Pumas.
gafas de sol oscuras y, como toque final, un bigote postizo mal colocado que parecía salido de una obra escolar de tercer grado. Era ridículo, y lo sabía, pero la necesidad de no parecer él mismo era más fuerte que su ego. Se colocó al final de la fila de clientes, como si fuera uno más, respirando el aire denso de grasa y humo que ya comenzaba a resultarle familiar. María Fernanda estaba en su ritmo habitual, girando tortillas, espolvoreando queso, manejando 3 órdenes al mismo tiempo. Vestía una camiseta con una frase que lo descolocó: "No estoy loca, nací en lunes". Esa mujer, pensó, era una paradoja con piernas. Cuando llegó su turno, ella lo miró de reojo. Su boca no se movió, pero sus ojos verdes brillaron con una mezcla de reconocimiento y burla. No dijo nada, solo esperó. Miguel se aclaró la garganta. «Quiero 4, hoy tengo hambre», dijo con voz disimulada, más grave de lo habitual, como si eso lo hiciera más irreconocible. Ella fingió dudar. «¿Con todo?», preguntó, mientras comenzaba a armar los tacos. «Con todo», respondió él, sin saber muy bien si hablaban de tacos o de otra cosa. Ella sirvió los tacos con una precisión casi coreográfica. Miguel se sentó en un banquito de plástico azul, incómodo en su propio disfraz, rodeado de oficinistas, estudiantes, un señor con un perico en el hombro y una mujer que lloraba mientras comía. Era el México real, el México que olía a limón, sudor y esperanza. Mordió el primer taco, luego el segundo. En el tercero cerró los ojos. No por placer, sino por algo más profundo. La certeza de que estaba regresando a algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mientras comía, la escuchó reír con otro cliente, una risa ligera, sin compromiso, pero que le provocó un leve nudo en el estómago. Era la misma risa que había escuchado cuando cayó en el puesto, la misma que lo había perseguido desde entonces, y no era para él. Terminó los 4 tacos en silencio. Cuando se levantó, dejó otro billete absurdo, pero esta vez con una nota arrugada, escrita a mano. Hoy sí eran milagros. Ella leyó la nota después de que él se alejara. Sus labios se curvaron, apenas. No en una sonrisa, sino en un reconocimiento silencioso. Porque aunque el cliente misterioso creyera estar pasando desapercibido, ella había sabido desde el primer momento que era el mismo idiota elegante que había arruinado su delantal nuevo. Pero había algo diferente en él, algo torpemente encantador, como un gato callejero que intenta maullar con acento inglés. Ella guardó la nota en el bolsillo trasero de su pantalón, no porque le importara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había hecho que un taco supiera a algo más que comida. Las mañanas en la Ciudad de México tienen un ritmo propio, como el tambor de una banda que no se detiene nunca. Entre los vendedores ambulantes, los oficinistas apurados y los mariachis que ensayan sin escenario, hay una coreografía espontánea que solo entienden quienes caminan esas calles todos los días. María Fernanda lo entendía a la perfección. Su vida entera se había tejido en ese ritmo. Levantar la cortina del puesto antes del amanecer, preparar los ingredientes con manos expertas y servir tacos con una mezcla de amor, sarcasmo y picante que desafiaba al sistema digestivo y al emocional. Pero desde hace unos días, algo había cambiado en la rutina. Un cliente que no era cliente, una presencia torpe y misteriosa que aparecía disfrazada, como si el barrio no pudiera notar que ese bigote falso no pertenecía a nadie real. Y aunque ella fingía no darle importancia, cada vez que lo veía llegar, sentía que el aire se volvía un poco más denso, como si el tiempo esperara, conteniendo la respiración. Miguel, por su parte, comenzaba a experimentar un tipo de obsesión silenciosa. No era amor todavía. Era algo más primitivo, una necesidad de estar cerca, de entender por qué una mujer tan común, según su antigua visión del mundo, podía perturbarlo tanto. Sus días ahora estaban marcados no por la bolsa de valores, sino por los minutos que faltaban para volver a verla. Ni él mismo lo admitía.
pero cada paso lo acercaba más a un precipicio emocional del cual no había retorno. Aquel día, el sol brillaba con fuerza inusual, y el olor de la carne asada se mezclaba con el del asfalto caliente. Miguel llegó antes de lo habitual. Ya no usaba el bigote falso, pero aún conservaba las gafas oscuras. Se apoyó en la esquina del carrito, observando con atención cada movimiento de María Fernanda. Había algo hipnótico en su manera de trabajar, en cómo usaba el cuchillo, en cómo giraba la tortilla con la palma, en cómo regañaba con cariño a los clientes que pedían sin sal. Después de unos minutos, ella lo miró por fin. No con sorpresa, no con alegría, sino con ese brillo indescifrable que solo las mujeres verdaderamente libres pueden sostener en la mirada. ¿Qué, ahora también desayunas aquí todos los días?, preguntó ella, sin detener las manos. Miguel sonrió, pero no respondió de inmediato. No era una sonrisa soberbia ni condescendiente. Era apenas una curva tímida en sus labios, como si aún no supiera bien cómo sonreír sin ironía. Tal vez, respondió al fin. Tal vez me estoy acostumbrando al sabor de lo real. Ella rió, pero no de manera dulce. Fue una risa afilada, seca, como una bofetada elegante. Luego le sirvió un taco sin pedirlo. Uno de suadero, con cebolla extra, como había notado que le gustaba. Miguel lo tomó, dio una mordida, y se quedó en silencio. Esta vez, no por el sabor, sino por la tensión invisible que se había instalado entre ellos. Había algo en el aire, algo que no podía explicarse con palabras, ni siquiera con tacos. Un niño pasó corriendo, tropezó con la mesa y derramó una botella de salsa. El líquido rojo se esparció como una mancha de crimen pasional. Miguel reaccionó con rapidez, ayudando a limpiar, sin decir nada. María Fernanda lo observó con cierta extrañeza. No era el tipo de hombre que imaginaba arrodillado recogiendo servilletas del suelo, y sin embargo, ahí estaba. Limpio, preciso, humano. Cuando terminaron, ella se quedó mirándolo un momento más largo de lo prudente. No por atracción, al menos no todavía. Era algo más parecido a la curiosidad, como si quisiera abrirlo en capas, como una cebolla, para ver qué había debajo de ese traje caro y esa actitud de mármol. ¿Tú qué haces cuando no estás aquí?, preguntó de pronto, sin dejar de trabajar. Miguel dudó. ¿Decir la verdad? ¿Mentir? ¿Evitar? Trabajo en bienes raíces, respondió con una neutralidad ambigua. Ella arqueó una ceja. No era tonta. Había reconocido el reloj, los zapatos, el lenguaje corporal. Ese hombre no vendía departamentos en colonias populares. Era de otro mundo. Y sin embargo, estaba ahí, comiendo tacos con gente que olía a sudor y esfuerzo. Pensé que los millonarios no comían en la calle, comentó dejando caer una montaña de carne sobre la plancha, haciendo que chisporroteara con fuerza. Los que no saben lo que es bueno, no lo hacen, dijo él, sin dudar esta vez. Un silencio se extendió entre ellos. No incómodo, no dulce. Un silencio cargado, como la calma antes de una tormenta que no sabe si traerá lluvia o terremoto. Esa tarde, Miguel no fue a ninguna reunión. Se quedó en la esquina, observando el ir y venir de la gente, como si todo ese mundo fuera más fascinante que cualquier oficina de vidrio. María Fernanda, por su parte, lo dejó estar, no porque quisiera su compañía, sino porque, de algún modo, su presencia ya no le parecía tan fuera de lugar. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por nubes densas que amenazaban lluvia, pero el calor seguía siendo agobiante, pegajoso, de esos que hacen que la gente camine más lento y suspire más fuerte. María Fernanda, como siempre, ya tenía su carrito listo antes de que el sol alcanzara el punto más alto. Las tortillas chisporroteaban, la salsa verde hervía en una ollita vieja, y los frascos de vidrio brillaban alineados como soldados en desfile. A su alrededor, el mundo seguía girando sin pausa. Voces, claxones, pasos, historias cruzándose sin tocarse. Sin embargo, aquel día, el ambiente era distinto.
como si la esquina entera supiera que algo estaba por cambiar. Miguel apareció sin anuncio, sin disfraz, sin pretensiones. No llevaba el traje habitual, sino una camisa sencilla, blanca, arremangada hasta los codos, aún elegante, pero más humano, como si hubiera dejado una parte de sí en casa, como si cada vez que cruzaba esa calle, dejara atrás o olvidara que era un Santillán del Valle. María Fernanda lo notó al instante, claro, no por cómo vestía, sino por cómo se movía. Había algo menos rígido en sus pasos, menos arrogante en su postura. Pero ella no era de dejarse engañar por las apariencias. Años de atender a todo tipo de personas le habían enseñado a no confiar en sonrisas repentinas. Ese día, mientras le servía el taco habitual, Miguel hizo algo inesperado. Se quedó después de comer. No como otras veces, en que fingía revisar el celular o esperar un coche. Esta vez se quedó porque sí. Y tras un largo silencio, habló. María Fernanda, dijo, sin adornos ni máscaras. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella lo miró de reojo, mientras cortaba limones con movimientos precisos. Mientras no me pidas que venda el puesto o que prepare tacos sin cebolla. Adelante. Él sonrió, por primera vez sin que pareciera un ejercicio de relaciones públicas. ¿Por qué vendes tacos? La pregunta no tenía tono de burla. Era honesta, y esa honestidad lo desarmó a él mismo. María Fernanda se detuvo, bajó el cuchillo y limpió las manos en su delantal antes de responder. Porque no me gusta tener jefes. Porque soy buena en esto. Porque el sueldo de arquitecta recién egresada no me alcanzaba ni para el metro. Hizo una pausa. Y porque mi papá murió con hambre en el estómago, y yo juré que nadie que me rodeara pasaría por eso otra vez. La respuesta lo golpeó en el centro del pecho. No por lástima, sino por la dureza con que fue dicha. Era una verdad desnuda, dicha sin necesidad de drama. Solo eso. ¿Verdad? Miguel, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Y no porque no tuviera palabras, sino porque no sabía si las que tenía eran suficientes. María Fernanda retomó el ritmo, como si esa confesión no hubiera alterado el equilibrio de nada. Pero sí lo había hecho. Había algo diferente en la manera en que él la miraba ahora, como si de repente ella hubiera dejado de ser solo una mujer con una plancha caliente y se convirtiera en un universo que él no sabía cómo explorar. Pero el destino, como siempre en las grandes historias, no permite que los corazones se acomoden tan fácil. Una señora elegante, de mirada filosa y labios apretados, se acercó al puesto con paso firme. Llevaba tacones altos, un bolso de diseñador y una expresión de absoluto desprecio hacia todo lo que tuviera grasa. Era Hortensia del Valle, la madre de Miguel. ¿Qué es esto, Miguel Ángel?, dijo con voz tan aguda que hasta los perros de la calle levantaron las orejas. El silencio fue inmediato. María Fernanda levantó la cabeza, sin saber aún con quién trataba. Pero reconociendo de inmediato el tono, Miguel se giró lentamente, como si enfrentara un juicio. Mamá, no deberías estar aquí. Y tú no deberías estar comiendo en la calle como un obrero, replicó ella. ¿Qué dirán tus socios si te ven con esta gente? María Fernanda cruzó los brazos, el rostro sereno, pero los ojos ardían. Ya no había duda de quién era él. Todo cobraba sentido ahora. El reloj, los zapatos, la mirada que evitaba decir demasiado. Claro que era un millonario, y de los más consentidos. ¿Esta gente?, repitió ella, con sequedad. ¿Se refiere a los que se parten el lomo desde las 5 de la mañana para ganarse el pan sin explotar a nadie? Hortensia la ignoró. Ni siquiera la miró. Vámonos, Miguel. Este desliz ya fue demasiado lejos. Pero Miguel no se movió, no dijo nada. Solo la miró con una mezcla de resignación y firmeza, como quien finalmente decide si va a obedecer una orden o desafiar un imperio. María Fernanda no esperó respuesta. Volvió a sus tacos. El fuego seguía encendido. Las tortillas no esperaban,
Y ella tampoco. Después de la tempestad que trajo consigo Hortensia del Valle, la esquina de los tacos nunca volvió a ser la misma. No porque algo físico hubiera cambiado. La plancha seguía caliente, el frasco de salsa verde igual de picante, y los banquitos de plástico seguían cojeando como siempre, sino porque una atmósfera distinta se instaló en el aire. Una mezcla entre expectativa, incertidumbre y una pizca de peligro. Durante 3 días consecutivos, Miguel no apareció. María Fernanda, aunque no lo admitía ni frente al espejo, se sentía inquieta. No era preocupación, se decía. Era solo curiosidad. Acostumbrarse a la presencia de alguien, incluso si era molesta o extraña, era una forma sutil de crear dependencia. Y cuando esa presencia desaparece sin explicación, uno no sabe qué hacer con el silencio que deja. Mientras tanto, el rumor del enfrentamiento entre la señora rica y la taquera se había esparcido como salsa derramada. La gente del barrio lo comentaba con emoción, como si se tratara de un episodio de telenovela que habían presenciado en vivo. Algunos clientes preguntaban abiertamente si el galán volvería. Otros hacían bromas, pidiendo el combo Santillán, taco, mirada intensa y desplante social. María Fernanda respondía con su sarcasmo habitual, pero cada vez que escuchaba el nombre de Miguel, sus dedos se tensaban sobre la espátula. Y entonces, una mañana, justo cuando el sol comenzaba a colarse entre los edificios del eje central, un nuevo cliente llegó. Era un hombre alto, de sonrisa ensayada y camisa ajustada al milímetro. Llevaba unos lentes oscuros demasiado caros para la zona, y caminaba como quien está acostumbrado a que las puertas se abran solas frente a él. ¿Tú eres María Fernanda?, preguntó con voz suave, pero calculadamente firme. Ella lo miró sin mucho interés, secándose las manos en el delantal. Depende. Si viene a vender seguros, no me interesa. Si viene a comer, hay que hacer fila. El hombre soltó una risa elegante, perfectamente medida. No, nada de eso. Soy Leonardo Salinas, amigo de Miguel. Me habló mucho de ti. La mención del nombre provocó un breve parpadeo en ella, un cambio imperceptible en su rostro, como una chispa apagada antes de volverse incendio. ¿Y qué te dijo? ¿Que lo humillé delante de su mamá? Leonardo sonrió, pero sus ojos no reían. Dijo que eras diferente, interesante, y tenía razón. Había algo en él que no terminaba de encajar. Demasiado amable, demasiado liso, como una carta marcada. María Fernanda no confiaba en los hombres con dientes perfectamente alineados. Eran como vitrinas bonitas que escondían productos defectuosos. Leonardo pidió 3 tacos, aunque claramente no sabía qué estaba pidiendo. Observaba a su alrededor como si estuviera en un zoológico exótico. Su manera de tomar la tortilla era torpe. Se manchó la camisa con salsa, pero fingió que no le importaba. Estaba ahí con una misión, y no era gastronómica. Durante varios días, siguió apareciendo, siempre puntual, siempre con una nueva anécdota sobre Miguel. A veces compartía recuerdos de la universidad, otras veces hablaba de proyectos de inversión que tenían en común. Todo con un encanto sutil, envolvente, como quien lanza la red con calma, antes de jalarla para atrapar al pez. María Fernanda empezó a desconfiar. Había algo demasiado perfecto en su presencia, demasiado insistente en su supuesta casualidad. Y aunque no lo admitiera, había una parte de ella que empezaba a preguntarse por qué Miguel no aparecía, por qué enviaba recados a través de otros, por qué había elegido el silencio, justo ahora que algo había empezado a florecer entre tacos, fuego y orgullo. Un día, Leonardo dejó caer un comentario sin aparente intención. Miguel está complicado. Ya sabes cómo son estas cosas. Familias, dinero, decisiones. María Fernanda no respondió. Solo lo miró con una expresión neutra, aunque por dentro, una semilla de duda empezaba a germinar. ¿Complicado cómo? ¿Había renunciado? ¿Se había avergonzado de ella? ¿Estaba tratando de olvidarla?
Leonardo aprovechó ese silencio para lanzarse un poco más allá. Tú podrías aspirar a algo más, ¿sabes? Podrías tener un puesto en un restaurante real, un local con techo, con luz, con inversiones. Ella no lo miró, pero el filo de su cuchillo se detuvo por una fracción de segundo. ¿Y tú podrías dejar de hablarme como si me faltara algo? Leonardo se rió, encantado por la resistencia, pero detrás de esa sonrisa había estrategia. Porque en realidad, él no era solo el amigo de Miguel, era algo más, alguien con intenciones propias, alguien que, en otro momento del pasado, también había intentado conquistar a María Fernanda y había fallado. Pero esta vez, su plan era diferente. Esta vez, no estaba dispuesto a perder. Las nubes sobre la Ciudad de México se tornaban más densas con cada hora que pasaba. El cielo, cargado de un gris dramático, parecía anunciar una tormenta, no solo de agua, sino de emociones contenidas. En el aire flotaba una sensación de pausa, como si el tiempo mismo se negara a avanzar hasta que algo se resolviera. Y en el corazón de ese impasse estaba Miguel, encerrado en una oficina demasiado lujosa para su estado de ánimo. Desde la confrontación con su madre frente al carrito de María Fernanda, Miguel no había logrado encontrar paz. Su rutina, antes tan impecablemente estructurada, se había convertido en una sucesión de decisiones pospuestas, llamadas ignoradas y documentos firmados sin leer. Su mente vagaba, atrapada en un recuerdo, el momento en que ella lo había defendido sin necesidad de hacerlo. A él que jamás pidió ayuda, a él que siempre controló todo. Ella, con su mirada firme y su voz directa, había hecho que su madre pareciera pequeña, y eso fue revolucionario. Pero Miguel conocía muy bien a Hortensia del Valle. Su madre no era una mujer que aceptara desafíos sin respuesta. Era el tipo de persona que, al perder el control, en lugar de recular, planeaba un contraataque con más elegancia y crueldad que nunca. Y así fue. En una sala de juntas acristalada, con una vista panorámica al Paseo de la Reforma, Hortensia se encontraba reunida con 2 abogados de confianza, un asesor inmobiliario y un arquitecto que había trabajado años antes para el gobierno. Sobre la mesa, un mapa detallado de la colonia donde María Fernanda tenía su puesto. Rodeado con marcadores rojos, estaban varios terrenos marcados, incluida la esquina de los tacos. «Quiero esa esquina fuera del mapa», dijo ella, con la frialdad de quien ordena una taza de té. Legalmente, por supuesto. Pero si hay que usar otros métodos, también tengo contactos en la delegación. Nadie se atrevió a discutir. Todos sabían que una orden de Hortensia era ley no escrita. ¿Y su hijo?, preguntó uno de los abogados con cautela. Miguel es un Santillán del Valle. Puede tener sus caprichos, pero no va a destruir su legado por una mujer de barrio. Él va a entender. Yo me voy a encargar de que lo entienda. Al día siguiente, María Fernanda recibió una notificación oficial. Un documento sellado, frío, escrito con palabras que dolían más que los gritos. Ocupación indebida del espacio público. Riesgo sanitario. Orden de desalojo. Ella lo leyó una vez, luego 2. No por duda, sino por incredulidad. La esquina que había sido su sustento, su espacio de resistencia, su escenario de lucha diaria, ahora era marcada como ilegal. Y detrás de aquella tinta oficial, sabía, en el fondo del pecho, quién había sostenido la pluma. No lloró. María Fernanda no lloraba frente al enemigo. En lugar de eso, se puso el delantal, lo ajustó con más fuerza y encendió la plancha. Si la iban a sacar de ahí, no sería sin que el barrio entero oliera la última tanda de tacos. Al final de la tarde Miguel apareció. La lluvia ya comenzaba a caer, fina y constante. Él estaba empapado, sin paraguas, como si hubiera venido corriendo. El cabello revuelto, la mirada perturbada. Llevaba en las manos la misma notificación. María Fernanda, yo no sabía. Mi madre, yo no autoricé esto.
Ella no respondió de inmediato. Solo giró una tortilla, lenta y rítmicamente, como si cada movimiento formara parte de una danza ancestral. No necesitas autorizar nada, Miguel. Tu apellido ya hace el trabajo por ti. Él dio un paso hacia ella. Voy a resolverlo. Te lo juro. Ella no puede. Claro que puede. Interrumpió por primera vez dejando que su voz se quebrara. Puede comprar calles, puede pagar silencios, puede borrar gente como yo del mapa. Lo ha hecho toda su vida, ¿no? Miguel bajó la mirada, avergonzado no por sus acciones, sino por la verdad que lo aplastaba. Su madre estaba dispuesta a borrar a la única mujer que le había hecho sentir algo real. Y ahí, bajo la lluvia, entre el olor a carne asada y lágrimas que no caían, Miguel entendió que ya no bastaba con sentir. Era momento de elegir. La lluvia había cesado, pero la ciudad no se secaba. Quedaba en el ambiente esa humedad que se filtra por las rendijas, esa sensación pegajosa que no es del clima, sino del alma. María Fernanda no cerró el carrito esa noche. Sirvió tacos bajo el toldo plástico, con los pies mojados, el cabello pegado a la frente y la dignidad en alto, no porque esperara justicia, sino porque su rabia era más fuerte que el miedo. En el barrio, los rumores ya eran un río crecido, que la dueña del Imperio Santillán quería desaparecer el puesto, que el joven heredero estaba enamorado de la taquera, que vendría una demolición, que sería algo más sutil, como cerrar el gas o cortar la luz. La gente no hablaba de otra cosa, y cada taco servido esa semana sabía más a resistencia que a carne. Miguel, por su parte, se enfrentaba a la tormenta en casa. Hortensia del Valle no estaba acostumbrada a que la desobedecieran. Su hijo, que siempre había sido impecable, obediente, frío, ahora era un extraño, distraído, desafiante, emocional. No puedes renunciar a tu lugar en la junta directiva por una mujer que fríe cebolla, le dijo una noche, con una copa de coñac en la mano y el ceño perfectamente fruncido. No estoy renunciando. Estoy defendiendo algo que tú nunca entendiste, respondió él, con la voz baja, pero firme. ¿Y qué es eso, Miguel Ángel? ¿El amor? La palabra flotó como veneno en el aire. No, dijo él, clavando los ojos en los de ella. La dignidad. Al día siguiente, algo cambió. María Fernanda se levantó con el sol, como siempre, pero al llegar a su esquina, encontró algo inesperado. Un camión estacionado frente al puesto. Un camión con el logotipo del gobierno local. 2 hombres con chalecos reflejantes y rostros vacíos sostenían documentos y hablaban en términos legales que sonaban más a sentencia que a advertencia. Miguel apareció justo a tiempo, bajando de un taxi sin pensarlo, sin protocolo. Se metió entre los trabajadores y le arrebató el papel al supervisor. No tienen autoridad para hacer esto sin orden judicial. Tenemos autorización directa de la delegación, respondió el hombre, sin inmutarse. María Fernanda se quedó en silencio, no porque estuviera asustada, sino porque ya no sabía si resistir era suficiente, y entonces ocurrió lo impensable. Miguel, aún con el papel en la mano, se quitó la chaqueta, la arrojó al suelo y se colocó detrás del carrito. Tomó una espátula, sin técnica, sin gracia, y comenzó a voltear tortillas como si su vida dependiera de ello. Si van a clausurar esto, van a clausurarlo conmigo adentro, dijo sin mirar a nadie. Los hombres de la delegación se detuvieron. Uno de ellos sacó su celular. Otro empezó a grabar. En menos de 10 minutos, la escena se volvió viral. Millonario defiende carrito de tacos, decían los titulares improvisados. Guapo, mojado y con guacamole. María Fernanda lo miró, sin saber si quería besarlo o golpearlo con una espátula. «Estás loco», murmuró. «Tal vez», respondió él. «Pero al menos esta vez, estoy loco por algo que vale la pena». La noticia llegó a los medios locales, a las redes, a los vecinos, a los socios de Miguel y, por supuesto, a Hortensia del Valle. En su mansión silenciosa,
Al ver la transmisión, la señora del hielo dejó caer su copa de vino sobre la alfombra persa, no por sorpresa, sino por una furia tan helada que habría congelado el alma del mismísimo diablo. Muy bien, Miguel Ángel, susurró con una sonrisa tan sutil como letal. Si esto es una guerra, entonces vamos a jugar. Y así comenzó oficialmente. No una guerra de balas ni de abogados, una guerra de clases, de ideologías, de mundos que nunca debieron tocarse. El primer disparo fue una tortilla caliente. El siguiente, nadie lo vería venir. Las noticias corrían por la ciudad más rápido que el metro en hora pico. El video del joven empresario defendiendo un carrito de tacos se había vuelto viral en menos de 24 horas. Era una imagen poderosa, casi mítica. Miguel Santillán del Valle, con las mangas remangadas, el cabello mojado y el rostro serio, volteando tortillas en medio de una batalla silenciosa entre clases sociales. Algunos lo llamaban héroe, otros, traidor de su linaje. Pero para María Fernanda, era simplemente Miguel, y eso lo complicaba todo. El puesto, por obra de la presión pública y la magia de las redes, se salvó de la clausura. Al menos por ahora, la delegación retrocedió, con declaraciones vagas sobre una revisión más profunda y la voluntad de diálogo comunitario. Pero nadie se engañaba. Esa esquina se había convertido en un símbolo, y los símbolos, en México, no se destruyen fácilmente. En los días que siguieron, la tensión entre María Fernanda y Miguel se volvió más espesa que el guisado de chicharrón prensado en viernes lluvioso. Él seguía apareciendo, ya sin traje, sin chofer, sin máscaras. A veces ayudaba, otras solo se sentaba a observarla con una mezcla de admiración y torpeza. Ella lo toleraba, con fastidio, con cierta ternura disfrazada de sarcasmo. Pero algo hervía bajo la superficie, algo que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Una noche, el barrio celebraba el aniversario de la colonia. Luces de papel colgaban entre los postes, los niños corrían disfrazados de luchadores y había banda sinaloense tocando en una esquina. El aroma a tamales, elotes y churros envolvía todo como una caricia calórica. María Fernanda había cerrado temprano. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió caminar sin prisa, sin delantal, con un vestido sencillo que dejaba ver que, debajo de la taquera, había una mujer. Miguel la encontró entre la gente. No por accidente, la había buscado. Se acercó sin hablar, sin anunciarse. Caminó a su lado como si siempre hubiera estado ahí. Ella lo miró de reojo, sin detenerse. ¿Y ahora qué? ¿También vas a hacer piruetas en el show de talentos? No, solo vine a verte sonreír sin estar detrás de la plancha. Ella rió, seca, como quien no quiere dejarse ganar. Eso cuesta, ¿eh? Puedo pagarlo, aunque mi tarjeta ya no sirve para mucho por aquí. Siguieron caminando entre luces, puestos y risas. En un rincón, una señora vendía esquites. Miguel compró 2, aunque no sabía ni cómo se comían. María Fernanda lo miró morder la cuchara de plástico con una torpeza encantadora. «Eres un desastre en este mundo», dijo ella, con la risa ya menos filosa. «Y tú, eres lo más real que he conocido en años». Se hizo un silencio. Esta vez no era incómodo. Era como una brisa en medio del calor. Se detuvieron frente a una pared pintada con un mural de Frida Kahlo. Las luces de feria iluminaban sus rostros. Los ojos de ella brillaban como sus tacos, intensos, honestos, con un picor inesperado. Miguel la miró con la intensidad de quien no sabe si se está lanzando al vacío o salvando la vida. ¿Puedo besarte? María Fernanda no respondió con palabras. Se acercó. Ella, que siempre tenía la última palabra, decidió, por una vez, callar. El beso fue torpe, sincero, dulce y salado, lleno de preguntas sin responder y promesas sin hacer. Un beso que olía a cebolla, porque él acababa de terminar los esquites y nadie pensó en eso. Pero ninguno de los dos se quejó, porque cuando dos mundos se besan, lo último que importa es el aliento. Después del beso,
Ella se separó un poco, con una sonrisa torcida. ¿Tienes cebolla en el diente? Miguel rió. Por primera vez, rió de verdad, sin pose, sin miedo. Y ella, en silencio, supo que estaba perdida. Las luces de la feria se desvanecieron con el amanecer, pero en el corazón de Miguel, algo seguía brillando. El beso con María Fernanda, aunque impregnado de cebolla y calle, había dejado una huella que no se podía lavar con ninguna marca de enjuague bucal. Era como si todo en él, sus decisiones, sus memorias, sus miedos, hubiera sido sacudido desde las entrañas. Y en ese vaivén emocional, comenzaron a emerger recuerdos que llevaba años guardando bajo llave, en un rincón de su alma que se negaba a visitar. Esa mañana, al despertar en su departamento, no fue el celular que lo sacó de la cama, ni una reunión urgente. Fue un aroma, un olor sutil, casi fantasma, que parecía colarse entre las paredes, el de tortillas dorándose en manteca, el de carne al pastor marinada con especias y jugo de piña, el de cilantro recién picado. Cerró los ojos y lo vio claro. Era niño, tendría unos 7 años, y estaba en un mercado de Iztapalapa, caminando de la mano de su padre, un hombre elegante, pero con los zapatos sucios por el polvo del tianguis. Miguel recordaba el ruido del lugar, el calor, los gritos de los vendedores, y sobre todo, ese puesto improvisado de tacos donde su papá se detenía cada vez que podía escapar de las garras sociales de Hortensia. «No se lo digas a tu mamá», le decía, con una sonrisa cómplice, mientras le pasaba un taco envuelto en servilleta. «Ella dice que esto es vulgar, pero lo vulgar es vivir sin probar lo bueno». Miguel reía con la boca llena, sin saber que esas tardes eran los únicos momentos reales que tendría con su padre. Porque poco tiempo después, ese hombre desaparecería de sus días, tragado por un infarto fulminante y sepultado bajo una tumba de silencio y apariencias. Hortensia jamás volvió a mencionar su nombre. Y él se dedicó a hacer lo que su madre esperaba. Correcto, pulcro, intocable, hasta ahora. Se levantó de la cama y, en lugar de ponerse el traje, se vistió con jeans, una camiseta cualquiera, y salió sin rumbo. Caminó por calles que ya no recordaba, hasta llegar a esa misma colonia de infancia. Todo estaba distinto, y al mismo tiempo, igual. El mismo desorden, el mismo bullicio, la misma vida desbordándose en cada esquina. Volvió al mercado. Buscó sin éxito aquel carrito de tacos del recuerdo. Ya no existía, pero el sabor permanecía, como una herida dulce. Más tarde, fue al puesto de María Fernanda. Ella ya lo esperaba, no con ansiedad, sino con esa calma calculada que usaba cuando no quería mostrar sus emociones. Miguel no dijo nada. Solo se acercó, tomó una tortilla y comenzó a ayudar. Ella tampoco preguntó, solo lo dejó estar. Horas después, sentados sobre cajas vacías, compartieron una cerveza tibia y la sombra de un toldo roto. ¿Sabes qué fue lo primero que comí con las manos?, preguntó él, sin mirarla. Déjame adivinar. Foie gras con trufas en una boda en Polanco. Él rió, con esa risa de quien ya no necesita protegerse. Un taco, con mi papá, en un mercado como este. Me dijo que lo vulgar era vivir sin probar lo bueno, y por años, lo olvidé. Ella lo miró, con los ojos entrecerrados por el sol. No dijo nada, porque entendía que ese no era un dato curioso. Era una confesión, un acto de redención silenciosa. «¿Y tú?», continuó él. «¿Qué olvidaste?». María Fernanda tardó en responder. Miró la plancha vacía, los restos de cebolla, el frasco casi vacío de salsa. «Olvidé cómo era confiar en alguien sin pensar en cuándo se va a ir». El silencio los envolvió, no como ausencia, sino como abrigo, como esas pausas necesarias entre canción y canción para que el alma respire. Y así, sin besos ni promesas, se entendieron. Porque a veces, el amor no grita. A veces, solo se cocina a fuego lento,
como un taco de barbacoa que espera la madrugada para ser perfecto. El cielo de la Ciudad de México amanecía despejado, como si el universo mismo hubiera decidido dar una tregua al caos emocional que envolvía a sus habitantes. La esquina donde María Fernanda tenía su puesto no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que parecía más viva que nunca. La gente hacía fila desde temprano, no solo por los tacos, que seguían siendo los mejores al sur del centro histórico, sino también por la historia que ahora los envolvía. Todos querían ver al millonario convertido en taquero, al hombre de traje ahora con mandil, que de alguna manera se había ganado un lugar en la calle, en el barrio, y en la vida de una mujer que no se dejaba impresionar por relojes caros. Miguel llegaba temprano, mucho antes de que el sol empezara a calentar el asfalto. Ya no lo hacía por orgullo, ni siquiera para demostrar algo. Lo hacía porque ese lugar, con su grasa, su ruido, su vida, se había convertido en un refugio, en una trinchera, en un nuevo comienzo. Al principio, todo era un desastre. Miguel no sabía picar cilantro sin cortarse, no distinguía una tripa bien dorada de una mal cocida, y más de una vez sirvió tacos con la tortilla rota, la carne desbordada y la salsa equivocada. Un cliente lo bautizó como el chef descompensado. Otro le regaló un mandil que decía, no soy bueno, pero soy guapo. Él se reía, María Fernanda también. A veces, con un suspiro. A veces, con una carcajada de verdad. Pero poco a poco, entre errores y quemaduras, Miguel fue aprendiendo. Aprendió a escuchar las órdenes gritando por encima del ruido de los coches. Aprendió a girar las tortillas con la mano sin miedo al fuego. Aprendió a preparar la salsa verde con el nivel exacto de picor para que ardiera, pero no matara. Aprendió a leer los rostros de los clientes, a recordar sus gustos, a conocer el nombre del perro callejero que dormía bajo la mesa. Pero sin darse cuenta, también aprendió a mirar diferente, a mirar la ciudad con otros ojos, a ver a la gente no como cifras o recursos, sino como historias que caminan, a valorar lo que está sucio, imperfecto, pero lleno de alma. Una mañana, María Fernanda lo encontró solo, limpiando la plancha antes de que llegaran los primeros clientes. Él no notó su presencia. Estaba concentrado, moviendo los restos de cebolla y grasa con precisión casi meticulosa, como si aquel acero caliente fuera un altar y la espátula, su instrumento de oración. Si mi papá te viera, pensaría que estás poseído, dijo ella, cruzando los brazos. Miguel sonrió sin girarse. Tal vez estoy más yo que nunca. Ella lo observó unos segundos, no con sorpresa, sino con esa mezcla de orgullo y temor que solo se siente cuando uno empieza a encariñarse con alguien de verdad. No te confíes. Ser taquero no es para cualquiera. Ser millonario tampoco, respondió él, y por primera vez, esa palabra le sonó hueca. Aquella misma tarde, mientras los dos se reían de un cliente que exigía tacos sin tortilla, Miguel hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su mochila un cuaderno viejo, con hojas dobladas y manchas de salsa. Lo abrió sobre una de las mesas plegables y lo mostró a María Fernanda. Estuve trabajando en esto, dijo. No es un plan de negocios tradicional, pero podría funcionar. Ella lo miró, escéptica, hasta que vio los dibujos. Era un diseño. De un local. Una taquería. No una cadena, no una franquicia con logo internacional. Algo pequeño, acogedor, pero sólido. Un espacio donde cabían su historia, sus sabores, su rebeldía. No quiero cambiar lo que haces. Quiero ayudarte a que lo cuides mejor. Que nadie más pueda intentar cerrarte. Que tengas techo, registro y libertad. María Fernanda, por un segundo, no supo qué decir. Y eso, viniendo de ella, era rarísimo. Te vas a aburrir. No naciste para esto. Tal vez no nací, pero sí renací aquí. Y en ese momento, no hubo beso, no hubo caricia, solo una mirada. De esas que sellan pactos sin necesidad de papeles. Y sin saberlo,
Justo en esa esquina que tantos quisieron desaparecer, acababan de fundar no solo una sociedad, sino una revolución silenciosa. El clima en la ciudad parecía haberse sincronizado con el nuevo ritmo en la vida de Miguel y María Fernanda. Las mañanas llegaban con un sol amable, las tardes con una brisa ligera y las noches con ese aire fresco que da ganas de quedarse más tiempo en la calle. En la esquina de los tacos, la fila era más larga que nunca, la clientela más variada y el ambiente diferente. Ya no era solo comida lo que se servía ahí. Era historia, era símbolo, era resistencia con sabor a pastor. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Miguel había logrado ganarse un lugar no solo en la cocina improvisada, sino también en los corazones de quienes pasaban por ahí. Su presencia ya no llamaba la atención como antes. Ya no era el millonario jugando al pobre. Era simplemente Miguel, el que aprendía rápido, se quemaba los dedos sin quejarse y sonreía con honestidad mientras lavaba platos de plástico. María Fernanda, aunque seguía en guardia, empezaba a bajar las armas. Estaba permitiendo que él se acercara más de lo que creía posible, más de lo que quería admitir. Ya no lo trataba con esa ironía constante y, incluso cuando lo provocaba, había dulzura en su mirada. Pero toda calma en una buena historia es solo el preludio del caos. Una tarde cualquiera, justo cuando Miguel terminaba de organizar las botellas de salsa con su perfeccionismo innecesario, un auto negro, reluciente, de esos que huelen a poder e intimidación, se estacionó frente al puesto. La puerta trasera se abrió lentamente, y de ella descendió Leonardo, el mismo Leonardo que semanas atrás había fingido ser un amigo casual. El mismo que había aparecido con sonrisas fabricadas y promesas envueltas en celofán. Pero esta vez no traía flores, ni historias, ni sonrisas. Traía una mirada afilada como navaja y una energía que ensuciaba el aire. Vestía un traje gris perla, ajustado al cuerpo, y un reloj importado que gritaba, «Yo mando». Su llegada fue silenciosa, pero el barrio entero lo sintió como un trueno sin relámpago. Caminó entre los clientes con paso seguro, ignorando miradas hasta llegar al carrito. Allí se detuvo frente a María Fernanda y sonrió. No con simpatía, con soberbia. «Veo que sigues con tu proyecto social», dijo, con voz suave y venenosa. María Fernanda no respondió de inmediato. Miguel, que lo observaba desde el otro lado de la plancha, se tensó al instante. Aquel hombre no estaba ahí por nostalgia ni por tacos. Leonardo sacó una carpeta negra de su maletín, la colocó sobre la mesa de trabajo sin pedir permiso. Abrió las páginas con parsimonia, como quien va a mostrar un truco definitivo. «Te presento la propuesta oficial», continuó. «Un food truck, importado, equipado, licencia para circular por toda la ciudad, capital inicial garantizado. Marca registrada. Expansión en 6 meses. Inversores esperando. Todo legal. Todo tuyo». Miguel se acercó, ya sin ocultar su incomodidad. «¿Y a cambio de qué?», preguntó. Leonardo lo miró como se mira a una mancha en la solapa. «A cambio de que ella deje de perder el tiempo en esta esquina. A cambio de que deje de jugar a la empresaria con un exmillonario venido a menos». El silencio fue inmediato. Los clientes fingieron no escuchar, pero todos prestaban atención. Hasta el perro del barrio, que dormía bajo la mesa, levantó una oreja. María Fernanda cerró la carpeta con firmeza. Sus ojos no brillaban de enojo, brillaban de claridad. «¿Sabes qué es lo que más apesta de tu propuesta, Leonardo?», dijo con calma. «Que ni siquiera entiendes lo que estás intentando comprar». Él sonrió, sin perder la compostura. «No lo intento comprar, Fernanda. Lo intento rescatar». Pero lo que no sabía era que esa mujer no necesitaba ser rescatada. Mucho menos por alguien que nunca había entendido el valor de la lucha silenciosa.
Ella no vendía tacos. Ella ofrecía dignidad envuelta en tortilla. Leonardo se marchó sin obtener respuesta, pero dejó algo en el aire. Una amenaza sin palabras, porque era evidente que no había venido a negociar, había venido a declarar una guerra, de ego, de clase, de historia mal cerrada. Esa noche, Miguel y María Fernanda cerraron el carrito más temprano. No hablaron mucho. A veces, el cansancio emocional no necesita traducción. Pero antes de despedirse, ella le dijo algo sin mirarlo. Si alguna vez dejo esta esquina, no será por miedo, y mucho menos por una propuesta bonita. Miguel no respondió, solo asintió, porque entendía que, para estar a su lado, no bastaba con amarla. Era preciso merecerla. La ciudad, como siempre, seguía su curso frenético. Pero en la pequeña esquina de María Fernanda, algo había cambiado. El aire se sentía más denso, como si la atmósfera misma cargara un presentimiento. Las miradas de los vecinos se habían vuelto más inquisitivas, los murmullos más frecuentes. No era solo por la presencia de Miguel, ni por los recientes intentos de desalojo, ni siquiera por la visita de Leonardo con su carpeta de promesas brillantes. Era algo más profundo. El barrio sabía que estaba en el centro de una historia con forma de volcán, y estaba por estallar. Leonardo volvió. No una, sino varias veces. Al principio, fingía cordialidad, pedía tacos, sonreía a los clientes, saludaba como si fuera uno más, pero sus ojos no se quitaban nunca de María Fernanda. Observaba sus gestos, sus risas, sus silencios. La estudiaba. Y también estudiaba a Miguel, con ese tipo de atención que solo los enemigos civilizados son capaces de sostener. Miguel, por su parte, contenía su incomodidad con dificultad. Su sangre hervía, pero su orgullo no le permitía caer en provocaciones evidentes. Sabía que Leonardo no solo quería recuperar a María Fernanda, quería humillarlo. Quería mostrar que un hombre como él, exmillonario, taquero improvisado, amante sin apellido útil, no era digno de competir. La tensión entre los tres se volvió parte de la rutina. Los clientes habituales ya lo notaban. Había un cierto malestar en el aire, una electricidad contenida que se mezclaba con el aroma a carne asada. Una tarde, en medio del calor y el bullicio de la colonia, Leonardo se presentó con algo nuevo. Un uniforme, un mandil bordado con su nombre, unos guantes de cocina, y una cámara profesional filmando cada uno de sus movimientos. «Estoy grabando un especial para mi canal de cocina urbana», anunció con voz clara y sonrisa impostada. «Quiero mostrar cómo es la vida de un taquero, aunque sea por un día». Nadie aplaudió, nadie rió, pero la cámara seguía grabando. María Fernanda arqueó una ceja mientras terminaba de servir un pedido. «¿Cocina urbana? ¿Y tú qué vas a enseñar? ¿Cómo se pela una trufa con los codos?» Leonardo sonrió, como si la burla le resbalara. Uno debe adaptarse, ¿no? Aprender del pueblo, conectar con sus raíces. Miguel, que había permanecido en silencio, cruzó los brazos. No quería gritar, no quería discutir, pero algo dentro de él se agitaba. Sentía que estaba perdiendo algo que no sabía que podía perder. Leonardo insistió en participar. Quiso ayudar en la plancha, se quemó el dedo con el aceite, quiso cortar cebolla. Terminó llorando como si hubiera visto un melodrama de los años 90. A cada torpeza, la cámara seguía grabando. El barrio observaba con una mezcla de risa y vergüenza ajena. Pero entonces hizo algo que no fue accidental. Aprovechando un descuido, mientras María Fernanda organizaba los ingredientes, Leonardo se acercó por detrás, colocó una mano ligera en su hombro y le susurró algo al oído. Algo que nadie más escuchó, pero que hizo que ella endureciera la expresión. Sus ojos buscaron los de Miguel de inmediato, y Miguel lo vio, no el gesto, sino la reacción, y eso fue suficiente. Soltó la espátula, caminó directo hacia ellos, con pasos firmes, sin levantar la voz. Se detuvo a pocos centímetros de Leonardo, que seguía con su sonrisa de comercial de dentífrico. «Ella no es un premio»,
Ni un trofeo, ni una marca para tu canal, dijo Miguel, con voz baja pero clara. Leonardo rió, fingiendo desdén. ¿Y tú qué eres, Miguel? ¿Un ex rico jugando a ser pobre? ¿Un romántico sin plan de vida? Miguel no respondió. No lo necesitaba, porque en ese instante, la voz de María Fernanda se impuso. Firme, seca. Basta. Los dos hombres la miraron. Ella no levantó la voz, pero en su tono había algo más poderoso que cualquier grito. Decisión. Ninguno de los dos me define, ni me posee, ni me representa. Este puesto lo construí con mis manos. Mi historia no es un premio que se gana compitiendo con testosterona. Leonardo intentó decir algo más, pero ella levantó la mano. Y tú, Leonardo, tú no cambias. Solo vienes cuando algo no te pertenece y no puedes soportarlo. Leonardo se quedó en silencio. La cámara seguía grabando, pero ya nadie la miraba. Se fue sin decir adiós. Esa noche, el barrio respiró aliviado. Y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, entendió que no se trataba de pelear por ella, sino de caminar junto a ella, sin más, sin menos, con respeto. La ciudad ardía bajo un sol inmisericorde. Era uno de esos días en que el pavimento parecía derretirse y los vendedores ambulantes cargaban sus sombrillas como escudos contra el fuego celeste. Pero en la esquina de María Fernanda, el calor era otro, más denso, más emocional. El ambiente estaba saturado de una tensión silenciosa, como si algo importante estuviera por suceder y todos lo supieran, excepto los protagonistas. Desde el episodio con Leonardo y su cámara ridícula, el barrio había tomado partido. La mayoría, con disimulo, se había alineado con Miguel. No por compasión, sino porque lo habían visto sudar, equivocarse, aprender. Porque el respeto se gana, no se compra, y él lo estaba pagando en tortillas volteadas y dedos chamuscados. Sin embargo, había un sector que aún miraba con suspicacia. El recuerdo de los ricos que juegan a ser pobres y luego desaparecen seguía vivo en la memoria colectiva. María Fernanda no hablaba del tema, no mencionaba a Leonardo, ni a su propuesta, ni al beso con Miguel. Seguía trabajando con la misma entrega de siempre, pero sus silencios se habían vuelto más largos, sus respuestas más cortas. Algo se había removido dentro de ella, algo que no sabía si era miedo, deseo o simplemente confusión. Miguel lo notaba, y aunque intentaba actuar con naturalidad, sus gestos lo traicionaban. Las manos le temblaban un poco cuando picaba cebolla. Se le pasaba el punto de la carne. Olvidaba quién pidió sin cilantro. Estaba distraído e inseguro. Y entonces, como si el universo supiera que faltaba una chispa para encender la mecha, apareció otra provocación. Esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a bajar y la fila de clientes era más larga que nunca, llegó un nuevo pedido especial. Una comitiva de influencers gastronómicos que querían probar los tacos del taquero millonario. Venían con cámaras, micrófonos, drones y actitudes insufribles. Uno llevaba lentes oscuros a pesar de que el sol ya se escondía. Otro preguntó si la tortilla era orgánica. Una más exigía salsa vegana sin ajo. Miguel hizo lo posible por mantenerse tranquilo. María Fernanda atendía con amabilidad forzada, intentando conservar la compostura. Pero bastó una pregunta para que todo se desmoronara. ¿Es cierto que este puesto surgió gracias al financiamiento de Leonardo Salinas?, preguntó un joven con voz nasal, mientras transmitía en vivo para miles de seguidores. María Fernanda congeló su movimiento. Miguel dejó caer una cuchara de acero que hizo un ruido metálico seco. La multitud enmudeció por un segundo. No, respondió ella, con voz firme, mirando a la cámara. Este puesto surgió con mis manos, con mis noches en vela, con cada taco que vendí para pagar el gas. Aquí no hay patrocinadores, ni salvadores. Pero la semilla de la duda ya había sido lanzada. Las redes empezaron a llenarse de especulaciones, memes, comentarios maliciosos.
Una foto vieja de María Fernanda con Leonardo en una feria gastronómica reapareció. Una nota sensacionalista afirmaba que ella era la musa rebelde de los millonarios. Miguel vio todo. No dijo nada. Pero esa noche, mientras lavaban los trastes, soltó una pregunta que le brotó como espina. ¿Alguna vez estuviste con él? María Fernanda se quedó quieta, con las manos bajo el chorro de agua caliente. No lo miró, no se giró, pero respondió. Sí, hace años, cuando aún creía que el poder podía protegerme. Me equivoqué, me fui, me levanté sola. ¿Eso cambia algo? Miguel bajó la mirada. Sentía una mezcla irracional de celos, vergüenza e inseguridad, no porque dudara de ella, sino porque la historia que habían empezado a construir ahora tenía sombras que no podía ignorar. Y como si el destino quisiera burlarse, al día siguiente, mientras servía un plato con más salsa de la debida, Leonardo reapareció, con traje nuevo, con sonrisa nueva, con la seguridad intacta. Se acercó sin prisa, saludó a los clientes, pidió un taco al pastor, y justo cuando lo tenía en la mano, fingió tropezar. La salsa verde voló por los aires y aterrizó directamente sobre la camisa blanca de Miguel, manchándolo de pecho a cintura. El silencio fue absoluto. María Fernanda soltó un suspiro de furia contenida. «Perdón, fue un accidente», dijo Leonardo, sin una pizca de arrepentimiento. Miguel no reaccionó con violencia. Solo se limpió con calma, tomó una servilleta y, sin apartar la vista, dijo con voz baja pero firme. «A veces, los accidentes huelen a pretexto viejo». María Fernanda, sin pedir permiso, empujó a Leonardo con el hombro y se paró frente a Miguel. Le limpió la salsa del rostro con una ternura que contrastaba con su mirada furiosa. «Ya basta de jueguitos. Aquí se viene a comer, no a provocar». Leonardo, por fin, entendió que había perdido algo que ya no podía recuperar: el respeto, y lo que es peor, la presencia. Esa noche, Miguel y María Fernanda no hablaron del tema, pero cuando él se despidió, ella le sostuvo la mano por un instante más largo que de costumbre, y en ese gesto mudo, sin palabras, sin explicaciones, quedó claro que los celos podían arder, pero no destruir lo que se estaba cocinando a fuego lento. La ciudad, testigo silencioso de dramas y amores imposibles, parecía ajena a lo que se cocinaba en lo profundo de Polanco, el derrumbe anunciado de uno de los apellidos más temidos y respetados de la alta sociedad mexicana. Nadie lo veía venir. Nadie imaginaba que el heredero de la familia Santillán del Valle, aquel que había sido portada de revistas financieras, invitado a paneles internacionales, dueño de media docena de propiedades estratégicas, estaba a punto de enfrentarse al mayor terremoto de su vida. Todo comenzó con una firma que Miguel se negó a estampar, en una sala de juntas elegante, rodeado de accionistas, abogados y los eternos consejeros de rostros grises. Se le presentó un documento para vender una parte clave del patrimonio familiar a un grupo extranjero. Un trato millonario, limpio, conveniente. Pero uno de los terrenos incluidos, aparentemente insignificante para el conglomerado, tocaba el corazón de la colonia donde María Fernanda había nacido. «No lo voy a firmar», dijo Miguel, con la voz serena pero la espalda erguida como nunca. Hortensia, sentada al final de la mesa, cerró lentamente su portafolio de piel y alzó la mirada. No dijo una palabra. Solo lo observó con el desprecio helado de quien se siente traicionada por su propia sangre. «Entonces estás fuera», sentenció uno de los socios principales, sin rodeos. Miguel firmó, pero otra hoja, su renuncia. Fue destituido de sus cargos, congeladas sus cuentas, retirado su acceso a las propiedades del grupo. En cuestión de horas, pasó de ser uno de los hombres más poderosos de México a alguien con una mochila, un par de cambios de ropa y su nombre en la portada de todos los noticiarios de la mañana siguiente. El heredero que renunció al oro por una taquería, titulaban algunos.
La caída de un príncipe financiero, decían otros. Pero él no cayó. Miguel caminó. Cruzó la ciudad sin escolta, sin coche de lujo, sin más abrigo que el recuerdo del lugar donde quería estar. Llegó a la esquina justo antes de que María Fernanda abriera el puesto. Ella lo vio llegar con los ojos cansados, la camisa arrugada y una paz nueva en el rostro. No dijo nada, solo lo dejó entrar, como si ya lo esperara. Esa mañana, el barrio presenció algo más fuerte que un beso, más claro que una declaración de amor. Lo vio a él, de rodillas, fregando el piso con un trapeador viejo, como si limpiar la grasa acumulada fuera un acto de redención. Nadie preguntó nada, pero todos supieron. Días después, con la ayuda de vecinos, clientes fieles e incluso algunos exempleados de la familia Santillán que admiraban a Miguel en silencio, levantaron una pequeña carpa techada para proteger el carrito. No era un local aún, pero ya no era solo una esquina. Era una comunidad. Las redes sociales, que tanto se habían burlado antes, ahora lo apoyaban. Surgió el hashtag Taquero con Honor. Gente de todas partes venía a probar los tacos del exmillonario y de la mujer que le había cambiado la vida con un cuchillo afilado y una lengua aún más filosa. Pero ni todo ese apoyo bastaba para apagar la tormenta que aún se avecinaba. Hortensia, en su mansión de mármol y resentimiento, no había terminado con su hijo, ni con María Fernanda. No estaba dispuesta a ver cómo el apellido Santillán se convertía en tema de memes y anécdotas de barrio. Para ella, lo que Miguel había hecho no era solo desobediencia, era herejía, y ya había empezado a mover sus fichas. Llamadas a funcionarios, presiones a inspectores, cheques firmados a nombre de terceros. Una noche, sin previo aviso, un camión municipal llegó a la esquina. Un operativo completo, con personal de salubridad, policías de tránsito y un acta firmada que exigía el retiro inmediato del puesto por infracciones múltiples no atendidas. Miguel se interpuso. Este puesto está en regla. Todo fue actualizado. El inspector bajó los ojos. La orden viene de arriba. No se puede discutir aquí. Pero cuando los trabajadores intentaron levantar la plancha, apareció algo inesperado. Decenas de personas del barrio, formando una cadena humana alrededor del carrito. Vecinos, taxistas, niños, señoras con sus bolsas del mercado. Nadie se movía. Aquí nadie toca nada, dijo una mujer de edad que vendía flores en la otra esquina. Este carrito alimentó a mi nieto cuando no teníamos qué comer. El jefe del operativo dudó, miró a su alrededor, evaluó el escándalo que podía provocar, dio la orden de retirarse. Por esa noche, María Fernanda, con el corazón latiendo en el cuello, abrazó a Miguel. No dijo gracias, solo lo abrazó. Y él entendió que a veces, perderlo todo es la única forma de comenzar de verdad. En lo más alto de Lomas de Chapultepec, donde las casas no huelen a comida sino a poder, Hortensia del Valle contemplaba la ciudad desde su terraza privada, como si fuera una maqueta a su disposición. En la mano tenía una copa de vino tinto carísimo, pero en los ojos, ese brillo helado que solo tienen las mujeres que han crecido sabiendo que todo puede comprarse. Esa noche, sin embargo, el vino sabía amargo. Su apellido, su legado, su imperio, estaban siendo arrastrados por la mugre de una esquina cualquiera. Una esquina donde se servían tacos con nombres ridículos y donde su propio hijo, su primogénito, el heredero perfecto, había decidido colgar el traje y ponerse un mandil. Todo México hablaba de eso, de Miguel Santillán del Valle, el millonario que ahora hacía tortillas y sonreía como si la vida se tratara de eso. Para Hortensia, aquello no era una vergüenza, era una declaración de guerra. Pero ella no era mujer de perder, era mujer de estrategia. Esa misma semana, activó todos sus contactos, abogados discretos, funcionarios de delegación, inspectores de sanidad, medios de comunicación afines. Uno por uno, fue moviendo las fichas con la precisión de una cirujana del poder.
No se trataba de cerrar un puesto callejero. No. Se trataba de erradicar una amenaza antes de que se convirtiera en símbolo. Primero llegaron notificaciones por supuestas irregularidades fiscales. Luego, rumores de que María Fernanda usaba ingredientes vencidos. Más tarde, un cliente anónimo apareció en redes alegando intoxicación. Los medios empezaron a hablar de riesgos sanitarios y negocios informales peligrosos. Hasta grafitis aparecieron en la cuadra, firmados por nadie, pero con insultos demasiado específicos. Sin embargo, el barrio no se quebró. Vecinas salieron con cubetas a limpiar las pintas. Una nutricionista local examinó los productos del puesto y publicó un video desmintiendo las calumnias. Clientes leales se organizaron para vigilar la esquina durante la noche. Miguel, por su parte, no se movió. Seguía cocinando, seguía limpiando, seguía demostrando. Cuando Hortensia vio que ni el miedo ni el escándalo funcionaban, decidió ir ella misma. Apareció una mañana, sin aviso. Bajó de una camioneta negra, flanqueada por 2 guardaespaldas. Llevaba un conjunto blanco impecable, lentes oscuros y ese perfume costoso que anunciaba que el dinero había llegado. Se abrió paso entre los curiosos sin siquiera mirarlos. Se detuvo frente a la plancha, donde Miguel cortaba cebolla con manos firmes. «Quiero hablar con mi hijo», dijo, sin subir la voz. Miguel levantó la vista. María Fernanda, a su lado, no se movió. «Aquí no hay oficinas, mamá. Si quieres hablar, que sea aquí». «Perfecto». Hortensia no vaciló. Dio un paso al frente, alzó el mentón y habló con voz clara para que todos escucharan. «Has tirado tu apellido a la basura. Has traicionado a tu familia. Este espectáculo vulgar, este circo grasoso, no es digno de un Santillán del Valle. Pero todavía puedes corregir el rumbo. Todavía puedes volver a casa. Solo tienes que dejar esta esquina, esta mujer». Miguel dejó caer el cuchillo sobre la mesa de acero. El sonido metálico fue seco y rotundo. «Mi casa está aquí», dijo, «donde aprendí a respirar sin miedo, donde soy libre». Hortensia giró la mirada hacia María Fernanda. Sus palabras fueron un dardo envenenado. «Y tú, disfruta tus tacos, tu gente, tu papel de mártir de barrio. Pero recuerda, lo que crece sin raíces, se arranca fácil. Y cuando caigas, yo estaré ahí para verlo». María Fernanda no se inmutó. No le devolvió el insulto, solo tomó la mano de Miguel. Firme, sencilla, real. El barrio, que había presenciado todo, reaccionó como si algo sagrado hubiera sido confirmado. Primero un aplauso, luego otro, luego decenas, palmas lentas, decididas. Un aplauso que no celebraba una victoria, sino una lealtad. Hortensia subió de nuevo a su camioneta sin decir más, pero sus labios, pintados con precisión quirúrgica, se torcieron apenas. No había terminado. En su mundo, las guerras no se pierden, solo se posponen. La ciudad había presenciado muchas cosas. Marchas multitudinarias, sismos, fiestas patrias con fuegos artificiales, declaraciones de amor en medio del tránsito y rupturas en cafeterías de moda. Pero lo que estaba a punto de suceder en esa humilde esquina de tacos no figuraba en ninguna crónica urbana, porque no se trataba de un evento público, sino de un estallido inevitable, largamente contenido, profundamente humano. Miguel y María Fernanda habían resistido juntos lo impensable. Insultos, amenazas, invasiones legales, celos, pasado, orgullo, diferencias de mundo. Habían aprendido a convivir con el humo de la plancha, con la presión de los medios, con las miradas juiciosas, con las sonrisas cómplices. Habían hecho de una esquina su trinchera y de una taquería, un acto de rebeldía amorosa. Pero aún faltaba algo. Aún no había un gesto que sellara esa unión ante los ojos de todos. Algo más allá de las palabras, más allá de los tacos compartidos. Algo que dijera, aquí estamos, sin miedo. Y el momento llegó cuando nadie lo esperaba.
La colonia organizaba su festival cultural anual. Era una tradición modesta, con tambores, papel picado y una tarima improvisada, donde se presentaban desde cantantes rancheros hasta niñas bailando danzón. El ambiente era festivo, familiar, lleno de esa calidez que solo se encuentra en las comunidades que han aprendido a cuidarse unas a otras. Miguel había sido invitado a dar unas palabras. Al principio, se negó. No le gustaba hablar en público desde que su voz se asoció a los discursos vacíos de su antiguo mundo. Pero algo en él había cambiado, algo que necesitaba salir. Subió al escenario con una gorra mal puesta, el mandil salpicado de salsa y las manos aún con olor a cebolla. Frente a él, decenas de rostros conocidos, gente que le había ofrecido agua, sombra, silencio, compañía, y también estaba ella, María Fernanda, de pie, al fondo, con los brazos cruzados y esa expresión que era mezcla de desconfianza y ternura. Miguel respiró hondo. No traía discurso preparado, solo un nudo en la garganta y el corazón desbordado. Yo, empezó con voz temblorosa, no soy taquero de nacimiento, tampoco soy de este barrio. Vengo de un mundo donde todo se compra, donde la comida no tiene nombre y el amor tiene cláusulas. Pero aquí aprendí a servir con las manos, a mirar a los ojos, a decir gracias sin esperar algo a cambio. Un murmullo de aprobación recorrió la plaza. Aprendí lo que no me enseñaron en escuelas ni en oficinas. Aprendí que uno puede cambiar, aunque duela. Y aprendí que el amor, si es real, no se esconde, no se disfraza, no se posterga. Se giró hacia María Fernanda, y su voz se quebró apenas. Te amo, Fernanda. No por cómo haces los tacos, sino por cómo me enseñaste a ser alguien sin tener nada. El público aplaudió. Algunos gritaron, beso, beso, como en película de domingo. La presión aumentaba, como el vapor en la plancha cuando cae el agua sobre el aceite hirviendo. María Fernanda, visiblemente incómoda con el alboroto, caminó hacia el escenario. Subió sin decir palabra. Se paró frente a Miguel. Él la miraba con los ojos brillantes, como si cada parte de su cuerpo temiera un rechazo. Ella levantó una ceja. ¿Sabes lo que cuesta un taco cuando el cliente dice, te amo en vez de pagar? Miguel sonrió. Lo pago en especie, con lo único que me queda. Y entonces sucedió. No fue un beso tímido, ni uno robado. Fue un beso con todas las letras, con todos los condimentos. Un beso profundo, sabroso, lleno de historia, lleno de calle, de dignidad, de grasa, de sueños. Un beso que arrancó gritos del público, lágrimas de los más sentimentales y hasta aplausos del grupo de señoras de la tercera edad que vendían tamales en la esquina. La tarima se convirtió en altar, y la esquina, en leyenda. Esa noche, Miguel y María Fernanda no cerraron el puesto. Siguieron atendiendo como siempre. Él con su sonrisa de recién enamorado. Ella con su humor ácido y sus tacos perfectos. Pero algo había cambiado. Ya no eran el millonario redimido y la taquera indomable. Eran, simplemente, dos personas que se habían elegido, y lo habían hecho, con sabor a cilantro fresco. Después del beso que había paralizado la colonia entera, la vida en la esquina de los tacos no volvió a ser la misma. Algo había cambiado. No solo entre Miguel y María Fernanda, sino en la forma en que la gente los miraba, en cómo el barrio respiraba cada vez que la plancha se encendía y el olor a carne y cebolla inundaba las calles. Aquello ya no era un simple puesto, era un símbolo. Una historia viva que se cocinaba día con día a fuego lento. La pareja se volvió una referencia, no por fama, sino por coherencia, porque siguieron haciendo lo mismo, sirviendo comida con manos limpias, con palabras honestas y corazones abiertos. Cada cliente que llegaba no solo venía por tacos, sino por un poco de esa verdad que ellos compartían con cada tortilla bien doblada. Una tarde cualquiera, Miguel llegó antes de lo habitual. Venía con una caja envuelta en papel craft, un moño torcido y una sonrisa de nervios. María Fernanda lo miró de reojo mientras cortaba limones.
¿Y eso? Preguntó sin alzar la voz. Una idea. Una propuesta, pero no empresarial esta vez. Ella frunció el ceño, secándose las manos en el delantal. Abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró un folder. Planos, bocetos, un nombre escrito con marcador grueso y letra apretada. El corazón con salsa. Es una taquería, murmuró ella, leyendo los detalles. ¿Con techo? ¿Con licencias? ¿Con empleados? Miguel asintió. Y con nosotros al mando. Sin inversionistas, sin trajes, sin contratos venenosos. Solo tú y yo. Y los tacos. Ella hojeó los papeles. No decía mucho, pero decía lo esencial. Había dibujos de una cocina abierta, una barra al aire libre, murales en las paredes con frases de clientes y una lista de nombres de personas que habían ayudado a sostener el puesto cuando quisieron derribarlo. Miguel le mostró también una hoja suelta, más sencilla, una encuesta del barrio, donde decenas de vecinos habían marcado con una X la opción «Sí quiero ver ese lugar abrir». La gente quiere más que tacos, quiere quedarse, quiere crecer con nosotros, explicó él. María Fernanda no era mujer de ilusionarse fácilmente. Ya había vivido suficientes desilusiones para entender que no todo lo que brilla es real. Pero en ese momento, frente a esos planos imperfectos y ese hombre que había aprendido a freír con dignidad, algo dentro de ella dijo que sí. Y entonces comenzaron. Buscaron un local pequeño, no lejos de la esquina. Un espacio abandonado, lleno de polvo, con paredes agrietadas y ventanas rotas. Pero tenía buena ventilación y sol por las tardes. Con la ayuda de todos, literalmente todos, empezaron la remodelación. El mecánico de la cuadra hizo las conexiones de gas. Las señoras del mercado ayudaron a pintar. Un grafitero del barrio diseñó el mural exterior. Un adolescente con talento para redes creó el logotipo. Y los clientes fieles, esos que pedían el de siempre con doble salsa, compartieron la campaña para la apertura. Miguel vendió el único reloj caro que le quedaba. María Fernanda usó sus ahorros guardados para emergencias. Y hacia el final, ahí estaban, con delantales nuevos, una sonrisa tensa y el corazón latiendo a 1000 por hora. El día de la inauguración fue caótico y hermoso. La fila daba vuelta a la cuadra. Había mariachis improvisados, niños corriendo, clientes que habían venido de otras colonias solo para ver si la leyenda era cierta. Las redes estaban en festa. Hashtags como Tacoraciones, El Corazón con Salsa y até El Amor Sabe a Cilantro invadiram os comentários. Miguel subió en una caja de refrescos vacía para hablar. No era bueno con discursos, pero esta vez solo dijo una frase. Gracias por creer en lo que no parecía posible. Y luego, pasó algo que nadie vio venir. María Fernanda, que siempre fue la más reservada, la más sarcástica, la más dura, sacó de su bolsillo un anillo pequeño. De plata, simple, casero. Si tú puedes creer en tacos con amor, yo puedo creer en anillos sin diamantes. Miguel, paralizado, solo alcanzó a decir, ¿es una propuesta? Es una advertencia, respondió ella, sonriendo. ¿Te casas conmigo o te vas a quedar cocinando solo? Y en medio de la carcajada colectiva, él dijo que sí. Sí a ella, sí a la vida que no planeó, sí a la esquina que lo salvó, sí al taco que lo transformó. El sol comenzaba a bajar sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios con una luz ámbar que parecía derretirse en las fachadas. El barrio entero respiraba distinto desde la apertura de El Corazón con Salsa. Ya no era solo un lugar para comer, era un rincón con historia, un pedacito de dignidad levantado con tortillas, amor y cabezonería. Las paredes recién pintadas, los bancos reciclados y los murales con frases de lucha popular se mezclaban con el aroma constante a carne asada y el vaivén de las risas cotidianas. Miguel y María Fernanda trabajaban hombro con hombro, sin perder el ritmo. Ya no necesitaban hablar mucho. Con una mirada, sabían quién picaba la cebolla,
quién volteaba las tortillas, quién cobraba a la clientela. Habían alcanzado esa sincronía rara que solo se logra cuando el amor deja de ser promesa y se vuelve costumbre viva. Pero algo, en el fondo, no estaba del todo en paz. María Fernanda lo sentía en el cuerpo, en el aire, en el tono con el que algunas personas saludaban, en los silencios largos de Miguel cuando terminaban de cerrar la caja. No era paranoia, era experiencia. La vida le había enseñado que cuando todo parece ir demasiado bien, es porque la tormenta ya viene de camino. Miguel, por su parte, estaba más feliz que nunca. Por fin había encontrado un propósito real, uno que no se medía en cifras ni en acciones de bolsa. El brillo de sus ojos al servir un taco bien hecho no se podía fingir. Se había ganado su lugar, no solo al lado de María Fernanda, sino dentro del barrio, dentro de sí mismo. Pero la amenaza venía de lejos. Desde una oficina helada en Polanco, Hortensia del Valle seguía moviendo sus hilos como una araña paciente. Aunque su figura ya no aparecía en los medios y sus visitas a la esquina se habían vuelto inexistentes, su odio seguía creciendo. Y había encontrado una nueva vía para hacer daño. Un tecnicismo legal, una omisión en la escritura del terreno donde ahora funcionaba el corazón con salsa. Un error del pasado, un documento sin firma, un vacío que ella supo cómo llenar con su poder. Usó a un notario corrupto, a un juez viejo y temeroso, y a un medio digital sensacionalista que publicó el titular al día siguiente. Taquería del exmillonario opera en propiedad irregular. Podrían clausurarla. Miguel fue el primero en ver el sobre blanco con el sello oficial. Lo encontró entre las facturas del gas y las entregas de proveedores. Lo abrió sin que le temblara la mano. Pero al leer el contenido, sintió una punzada en el estómago. Reconoció el nombre del abogado demandante. Y detrás de él, sin duda, la sombra de su madre. Guardó el papel en su mochila. No dijo nada de inmediato. Terminó el turno como siempre, limpiando la plancha con movimientos firmes, saludando a los últimos clientes con una sonrisa automática. Ya de noche, cuando el local estaba en silencio y solo quedaban restos de salsa seca sobre la barra, llamó a María Fernanda. Ella ya sabía, no por intuición romántica, sino porque había visto ese tipo de quietud antes, en guerras, en velorios, en desastres naturales. «Tenemos un problema», dijo él. Ella se sentó sin hacer ruido, lo miró con los brazos cruzados, firme como siempre. ¿Qué clase de problema? Miguel le tendió el documento. Ella lo leyó sin pestañear. Una vez, 2 veces. Después lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Sabía que no iba a rendirse tan fácil, dijo ella al fin. Pero no pensé que fuera tan baja. Es legal, Fernanda, por más absurdo que suene. Pues entonces vamos a pelear legalmente. Miguel asintió, pero algo en su mirada delataba cansancio. ¿Y si perdemos? María Fernanda levantó la cara. Sus ojos verdes no temblaron. Entonces buscamos otra esquina, otro espacio, otro lugar. Pero no vamos a dejar de cocinar, no vamos a dejar de amar, y no vamos a dejar de resistir. Él se acercó. No para abrazarla, sino para tomar su mano, con la misma reverencia con la que se sostiene una tortilla recién hecha. Sabía que no estaban solos, el barrio había demostrado que estaba con ellos, pero también sabía que el sistema, ese monstruo invisible y eterno, no perdona a quienes lo desafían desde abajo. La batalla por la esquina no había terminado. Y el aceite, justo ahora, comenzaba a hervir. La mañana llegó como todas, pero algo en el ambiente olía distinto. No era el aroma del chicharrón recién puesto sobre la plancha ni el de la salsa verde recién molida. Era otra cosa. Un aire espeso, contenido, como si la ciudad supiera que algo grande estaba por suceder. El puesto seguía en pie, el toldo bien amarrado, las mesas limpias, los cuchillos afilados, pero el corazón con salsa ya no era solo una taquería. Era una barricada. Desde que se conoció la noticia de la demanda por uso indebido de propiedad, el barrio se había encendido.
Nadie entendía cómo era posible que después de tanto esfuerzo, de haber cumplido con cada norma, cada permiso, cada inspección, de nuevo estuvieran al borde del abismo. Pero la gente no se quedó de brazos cruzados, porque si algo había aprendido ese barrio, era a defender lo suyo. Las primeras en reaccionar fueron las mujeres de la tercera edad que cada mañana pasaban por su café de olla con pan dulce. Una de ellas, doña Rosita, antigua profesora de secundaria, organizó una recolecta de firmas en papel. Nada digital, todo a mano. En menos de 3 días tenía más de 400 nombres. El mecánico del taller de enfrente puso un cartel enorme que decía: si tocan la taquería, nos tocan a todos. Y los estudiantes del bachillerato cercano crearon un video con testimonios de los vecinos, que se volvió viral bajo el hashtag La esquina es del pueblo. Miguel y María Fernanda observaban todo con una mezcla de asombro, gratitud y responsabilidad. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Pero ahora el mundo lo veía. El caso había sido retomado por medios independientes, activistas urbanos, cocineros de renombre e incluso una chef reconocida por la guía Michelin, que se presentó una noche a probar el taco de costilla con guacamole y publicó una reseña en sus redes diciendo: «Este lugar es más auténtico que todo Polanco junto». A pesar de eso, el proceso judicial seguía su curso. Hortensia del Valle había contratado a un bufete jurídico que era famoso por desaparecer negocios con una sola demanda. Gente elegante, de vocabulario técnico y gestos afilados. Su estrategia era clara: intimidar, abrumar, presionar. Querían que Miguel y Fernanda cedieran antes del juicio, que vendieran, que se rindieran. Pero no contaban con una cosa: la terquedad de los de abajo. La audiencia fue fijada para un jueves. El juzgado estaba en el centro, entre edificios antiguos con ventanas llenas de papeles y pasillos olorosos a humedad y burocracia. Miguel llegó con una camisa blanca que no usaba desde que renunció a su antigua vida. María Fernanda iba con su blusa bordada, el cabello recogido y los ojos más firmes que nunca. Entraron tomados de la mano. Del otro lado, el equipo de abogados de Hortensia ocupaba 2 filas completas. Eran más de 5, todos con laptops abiertas, carpetas gruesas y expresiones sobradas. Hortensia no asistió. No necesitaba ensuciarse los zapatos. Su poder hablaba por ella. Pero lo que tampoco esperaban era que, detrás de Miguel y Fernanda, entrara media colonia. Doña Rosita con su bastón, el repartidor de tortillas, la señora que vendía jugos en la esquina, 3 estudiantes uniformados, un músico callejero, incluso el joven que tatuó el logo da taquería en su pantorrilla. Nadie dijo nada, pero su sola presencia ocupaba cada centímetro del espacio. Durante la audiencia, los abogados del otro lado intentaron pintar la taquería como un negocio sin estructura, un riesgo para el orden urbano, un ejemplo de informalidad disfrazada de emprendimiento. Pero Miguel, con voz firme y sin apuntes, explicó cada permiso, cada papel, cada inspección, mostró facturas, contratos, recibos, y luego habló del barrio. Aquí no solo se sirve comida, se sirve comunidad, se sirve dignidad. El juez, un hombre de cabello blanco y manos delgadas, escuchaba sin interrumpir. Tenía los ojos cansados, pero había algo en su mirada que decía que entendía más de lo que dejaba ver. Al final, cuando todo fue dicho, cuando las pruebas estaban sobre la mesa y los argumentos ya se habían agotado, el juez pidió un receso. Salió sin decir palabra. El silencio fue absoluto. Durante los minutos siguientes, nadie habló. María Fernanda respiraba lento. Miguel le sostenía la mano. Afuera, en la calle, se había reunido una multitud. No gritaban, solo esperaban. Cuando el juez regresó, se sentó, acomodó sus anteojos y leyó en voz alta. Después de revisar la documentación presentada y las declaraciones, este juzgado determina que el corazón con salsa,
cumple con las condiciones legales necesarias para operar en el espacio actual. Una explosión de aplausos llenó la sala. No estaba permitido, pero nadie se atrevió a callarlos. María Fernanda sonrió. Por fin. Miguel respiró. Y el barrio celebró como si hubiera ganado un campeonato, porque lo había ganado, porque a veces sí se puede. Aunque sea solo 2 personas, una plancha y un sueño con sabor a tortilla. Pasaron los meses. El escándalo se apagó. Las notas virales se disolvieron entre tantos chismes digitales, y el barrio volvió a su ritmo habitual, aunque algo, en el fondo, había cambiado para siempre. La esquina seguía ahí, sí, pero ya no era solo un lugar físico, era leyenda. El Corazón con Salsa se convirtió en punto de referencia, no por lujo, ni por fama, ni por modas pasajeras, sino por algo que ningún influencer podía fingir: autenticidad. El menú seguía siendo el de siempre. Nada de pretensiones. Las tortillas bien doradas, la salsa con su picor exacto y el bistec recién bajado de la plancha. María Fernanda seguía ahí, con su delantal manchado, su ceja levantada, y esa manera de mirar que podía partirte el alma o reconstruírtela en un segundo. ¿Y Miguel? Miguel ya no era el exmillonario. Era simplemente Miguel, el que abría el local con el primer rayo de sol, el que ayudaba a los vecinos, el que aprendía recetas de las abuelitas de la cuadra, el que ya no usaba reloj porque ahora medía el tiempo en tortillas bien volteadas. Un día, sin previo aviso, cerraron el local por 24 horas. Colgaron un cartel sencillo en la puerta: estamos preparando algo especial, volvemos mañana. Nadie sabía qué era. Algunos pensaban que estaban cansados, otros, que por fin tomarían vacaciones. Pero cuando el toldo se levantó al día siguiente, el barrio se encontró con algo que nadie esperaba. Banderitas de papel picado colgaban de poste a poste. Las mesas estaban decoradas con flores hechas a mano, y en una esquina, unos mariachis afinaban sus instrumentos. En el centro del local, justo donde solía ir la hielera con refrescos, había un pequeño altar. Pero no era religioso, era un altar de memorias. Una foto del papá de Miguel. Una cazuela de barro con caldo de pollo. Una camiseta vieja con el primer nombre del puesto. Una carta arrugada escrita por María Fernanda cuando era niña. Y arriba de todo, un letrero que decía: la familia se elige y se cocina. No era una fiesta cualquiera. Era una boda. La más extraña, la más hermosa, la más honesta que el barrio había presenciado jamás. Miguel vestía una guayabera blanca, pantalón de mezclilla y unos tenis raspados. María Fernanda llevaba un vestido sencillo, blanco, con una mancha de chile seco que nadie se atrevió a limpiar. No hubo sacerdote ni juez. Solo doña Rosita, con su bastón y su voz temblorosa, que leyó unas palabras que todavía retumban en las paredes del local. Si el amor sobrevive al fuego, al aceite hirviendo, al chisme del barrio y al ego, entonces ese es amor del bueno. Los aplausos no se hicieron esperar. Hubo lágrimas, risas, abrazos, y en vez del tradicional beso de los novios, se ofrecieron tacos. Ella le dio uno de cochinita, él le dio uno de barbacoa, y así se casaron, sin anillos, sin vestido de diseñador, sin mesa de regalos, con tortillas recién hechas. La vida siguió. El barrio también. Comenzaron a dar talleres de cocina a jóvenes sin empleo. Plantaron una pequeña milpa comunitaria atrás del local. Y cada domingo, colocaban una mesita con un cartel que decía: si no puedes pagar, no importa. Aquí, el hambre no es bienvenida. Su historia fue contada en libros, en documentales, en redes sociales. Algunos decían que era puro cuento, otros, que era milagro, pero para ellos, lo importante era otra cosa, que al final del día, podían cerrar los ojos sabiendo que no solo sobrevivían. Vivían, con sabor, con corazón, con salsa. Y sí,
vivieron sabrosamente jamás. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.